Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12 nos toca en esta mañana. Primera de Corintios, capítulo 12. Simplemente para volver a meternos en el trasfondo, la iglesia de Corinto era una iglesia de santos en Cristo, pero con el correr del tiempo ellos permitieron que las enseñanzas mundanas empezaban a entrar en la iglesia, y ellos empezaban a abrazar las enseñanzas del gnosticismo, donde dice todo lo material es malo y no sirve, es decir, la vida humana no tenía valor delante de ellos. Y fue tal su creencia que Pablo tuvo que empezar a corregir. Empezaban a haber divisiones, disensiones, peleas en la iglesia. Empezaban a vivir una vida carnalmente, donde estaban permitiendo que el pecado podía entrar, porque ya el cuerpo físico no tiene valor, así que lo único que tenía valor era el pensamiento de Dios. Empezaron a corromper el matrimonio, empezaron a pelear sus causas delante de los incrédulos. ¿Por qué? Porque no había valor. Eran enseñanzas tras enseñanzas que ellos se han olvidado de la palabra de Dios. Después empezaron a tener problema con el dinero, con el matrimonio. Y Pablo tuvo que corregir todas estas cosas en la iglesia. Y hoy día llegamos al capítulo 12. En el capítulo 11 Pablo habla de que ellos tenían problema con el liderazgo. Empezaron a permitir que las mujeres empezaban a enseñar, a tener autoridad sobre el varón. Empezaron a tener malas costumbres en la cena del Señor. Estaban corrompiendo la santidad y el verdadero significado de la cena del Señor. Empezaron a tener idolatría dentro de la iglesia. Esa era la iglesia de los creyentes en Corinto. En el capítulo 12, 13 y 14, Pablo va a tratar el tema de los dones espirituales y va a corregir muchas de las enseñanzas y creencias que ellos tenían. Empezamos a leer. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Yo leo un versículo y ustedes el siguiente. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Oremos. Señor Dios, en esta mañana queremos darte las gracias. Gracias porque nos tienes aquí con el propósito de aprender tu palabra. Y como te he pedido ya, Dios, pido otra vez para que tú nos enseñes, que sea tu Espíritu Santo que puede tomar el control de este momento y que Él nos haga entender tu palabra para poder aplicarlo bien a nuestras vidas. Señor, te encomendamos este tiempo en tus manos, confiados de que tú estás aquí con nosotros para guiarnos, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo usa esta palabra en diferentes partes del capítulo o del libro y en otros libros, y esa es la palabra: no quiero, hermano, que ignoréis. Entonces siempre había cierta ignorancia en los hermanos de Corinto. Esta vez acerca de los dones espirituales.
Entonces su tema que va a tratar es que los dones espirituales. Pero él empieza a decir que cuando ellos eran gentiles, tenían la costumbre de ser extraviados, llevándoos como si os llevaba a los ídolos mudos. En el segundo libro de Corintios, Pablo usa esta misma expresión, le dice: temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, ¿qué dice? Extraviados. Satanás ha logrado extraviar la mente de los hermanos de Corinto en cuanto a los dones espirituales, y ellos empezaban a practicar dones y exaltaban dones sobre otros dones para poder mostrarse a ellos como espirituales. Pablo les dice: cuando uno era gentil, uno podía hacer eso, pero en la iglesia de Dios, los dones son dados por el Espíritu Santo de Dios. Pero antes de entrar en este tema, observe el versículo 3: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Estos hermanos han permitido a líderes, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas entrar en la iglesia. Y ellos, en nombre del Espíritu Santo, empezaron a llamar a Jesús anatema, empezaron a maldecir a Jesús, le llamaban maldito. Y los corintios aceptaban esa clase de enseñanza, porque ellos decían sí que era el Espíritu Santo que les decía que hagan eso. ¿Por qué? Porque ya estaba la mentalidad, la filosofía de que lo material es maldito. Y ellos decían que Jesús, el Jesús humano, fue colgado en un madero, y la ley dice: maldito todo es el que es colgado en un madero. Por eso ellos decían que Jesús humano era maldito. Para ellos el nombre Jesús se refería a una persona humana, una persona terrenal. Ellos usaban el nombre Cristo. Cristo era el Jesús espiritual o la persona espiritual. No era Cristo el Jesús que vivió en este mundo. Esas clases de enseñanzas había en la iglesia. Por eso Pablo dice: hermanos, me extraña, en otras palabras, me extraña que ustedes se llaman tan espirituales. Me extraña que ustedes tienen capacidad de tener dones y no pueden discernir una falsa enseñanza como esta. Por eso él dice: nadie que llame a Jesús anatema está hablando por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede maldecir a Jesús, porque Jesús es Dios y el Espíritu es Dios, y son colaboradores el uno del otro. Es Dios. Y entonces estas personas se levantaban y decir: no, Jesús es maldito. Y Pablo dice: esto no puede ser. Ya llegaron al colmo. Ustedes tienen el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo no les puede hacer ver que estas personas están enseñando mal. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Pero del otro lado él dice: y nadie puede llamar a Jesús que Señor sino por el Espíritu Santo, lo que ellos no aceptaban. Ellos no decían a Jesús, no lo reconocían como Señor, porque Señor es el gobierno total, el gobernador, el amo, el curios. La palabra acá es curios, el que es el dueño de todo, el soberano Dios. Y ellos no reconocían que Jesús era el Dios soberano, porque ya lo maldecían, ya lo creían que él era una persona de maldición y no el santo Dios. Por eso Pablo dice: nadie puede llamar a Jesús Señor. Ahora, si trasladamos esto, cualquiera persona, aún los inconversos, dice: ah, sí, Jesús es el Señor. Lo pueden leer, pero nadie puede decirlo por medio del Espíritu Santo, sino solamente los creyentes pueden reconocer, no solamente en sus palabras, sino en su vivir, que Jesús es el Señor. No es cuestión de decir la frase
Jesús es el Señor. Porque Jesús mismo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces hay muchas personas que pueden usar este nombre Señor en sus bocas, pero en su vida Él no es Señor. Así que esto es lo que Pablo está diciendo. Nadie puede llamar a Jesús Señor, tanto en palabra como en vida, si no es por el Espíritu Santo. Así que esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Ahora, Pablo empieza a hablar de los dones, versículo 4. Ahora bien, observen bien, hay que diversidad de dones. Versículo 5, hay diversidad de ministerios. Versículo 6, hay diversidad de operaciones. Pero él va diciendo algo importante. El Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo y Dios es el mismo. Entonces Pablo usa las tres personas de la triunidad de Dios para decir de que ellos tres todos concuerdan en esto de los dones espirituales. Ahora permíteme definir. Dones espirituales. La misma palabra lo dice que es algo que espiritual. No podemos o no debemos confundirlos con talentos. Cada uno de nosotros tenemos uno o varios talentos naturales que tenemos. En mi caso, yo tengo el talento de tocar. Yo soy músico, yo puedo tocar instrumentos. Es un talento natural que Dios me ha dado. En el caso de Chicho, Chicho puede tocar la batería. Tiene también ese talento. En el caso de Alexandra, ¿cuál es tu talento? ¿De qué? De estudiar. Oh, qué talento tan raro. Jorgito, ¿cuál es tu talento? No sabe. ¿Ah? Sí, de hacer cuentos, ¿no? Ronald, ¿cuál es tu talento? El deporte. Y fallas goles así, qué talento. José, ¿cuál es tu talento? Ya no saben cuál es tu talento, qué bárbaro. Víctor, ¿cuál es tu talento? Aparte de molestar. No, talento, cosa que eres bueno en eso. Pescar, por ejemplo, él ha sido un pescador, muy bien. Brian, ¿cuál es tu talento? Fastidiar. Eso sí, ¿ve? Es algo natural en él, ¿no? A ver, Rafael, ¿cuál es tu talento? De decorar, ¿no? Él tiene talento en hacer decoración, en cocinar, ¿no? Tiene buenos talentos. Daniel. Variados. Carpinteros, ¿quién? No hay carpinteros acá, nadie diga yo soy carpintero. Caicho tiene el talento de trabajar con madera. ¿Quién es electricista? Aníbal, ¿no? ¿Quién es cocineros? Los cocineros. Cada mujer tiene talento de cocinar, ¿no? Jorge tiene el talento de cocinar, ¿no? ¿Qué cocina? Un seco, ¿no? Un seco. Pachamanca la olla. Lo compra y lo puede hacer calentar en la olla, ¿no? Entonces todos tenemos talentos naturales, ¿no? Entonces no podemos decir de que, y también todos los talentos son dados a las personas, es decir, tanto personas cristianas o creyentes como no creyentes tienen talentos, ¿no? Hay algunas personas que tienen el talento del deporte y pueden jugar buenos deportes, pueden hacer buenos, ¿no? Hablando de deporte, ¿qué pasó con Perú, no? Ay, todavía todos estamos heridos. 14-10 y no pudieron ganar, ¿no? Qué pena. Pero el don espiritual es una capacidad que el Espíritu Santo da a los creyentes. Entonces es algo que cuando yo recibo a Cristo,
como mi Salvador, Dios me da en ese mismo momento también una capacidad espiritual. Es una capacidad espiritual que Dios me da, Dios te da, para que lo podemos usar, no para mí, no para mi provecho, sino para el provecho de la iglesia. Entonces, cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús, tenemos un don, una capacidad espiritual. Entonces, ahí vienen la lista y la lista a propósito no es completa acá, y son categorías que Pablo va usando, no son dones específicas que uno tiene. Hay algunos creyentes que tienen uno o más capacidad que otros. Hay otros que tienen una combinación de capacidades o de dones. Entonces, por eso no podemos hablar de un don específico. Quizás tú puedes tener el don específico de enseñar la palabra de Dios. Pero quizás yo también puedo enseñar la palabra de Dios, yo puedo hacer otras cosas y yo tengo una combinación de dones que tú no tienes. Pero tampoco en ningún momento es que Dios es malo en dar más capacidades a otros. Porque la Biblia dice que Él lo hace en todos. Observen conmigo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Vamos a tomar, por ejemplo, el cuerpo humano. ¿Todo tu cuerpo es ojo? No. ¿En qué consiste el cuerpo humano? Ojos. A ver, Irene, dime los 5 sentidos que tenemos. Oído, olfato, tacto, gusto, vista. Más o menos. Pasaste tu examen. Mañana puedes entrar al colegio tranquilo. Ya las Dorcas han escuchado. Así que todos tenemos, el cuerpo consiste en ¿qué? Cabeza, tronco, brazos, pies, manos, dedos. Imagínate que todo tu cuerpo es oído nomás, un oído caminando por todos lados. ¿Funcionaría bien el cuerpo? ¿Así lo creó Dios? No. Imagínate que todo tu cuerpo fuese pie nomás y hay un pie caminando. Hola, hermano. ¿No? Parece extraño. De la misma forma, Pablo usa la palabra diversidad de dones. No es un solo don. Hay diferentes dones que Dios ha dado por medio del Espíritu Santo a la iglesia, a los creyentes. Pero también dice ahí el versículo 5, hay diversidad de ¿qué? Ministerios. Entonces la iglesia tiene diferentes ministerios y como hay diversidad de ministerios, hay diversidad de dones. Cada uno puede encontrar su lugar en el ministerio de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ha dado por medio del Señor Jesucristo diversidad de ministerios para que podamos usar la diversidad de dones en los ministerios. Y hay diversidad de ¿qué? Operaciones. Esa palabra operaciones viene de la palabra energía. De energía. Dios ha dado capacidad, Dios ha dado poder a las personas para poder cumplir y desarrollar el don espiritual que te ha dado. Es decir, Dios no te da algo simplemente para que quedes tranquilo, no, te da también la capacidad, el poder para poder usar ese don espiritual. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Versículo 7, pero a cada uno le es dada ¿qué? La manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, la manifestación del Espíritu es de que el Espíritu es el que va a desarrollar el don a través de ti y a través de mí. De eso Pablo va a hablar. La iglesia de Corinto confundió todo. Ellos empezaron a competir
que ellos tenían dones espirituales y era una iglesia dotada de dones, porque era una iglesia grande y Dios le dio diversidad de dones a ellos, diversidad de ministerios, pero se olvidaron que era un don espiritual y empezaron a competir. Y aquí en la iglesia de Corinto ellos empezaron a exaltar el don de lenguas y decían que somos tan espirituales porque podemos hablar en lenguas. Y hablaban en lenguas mientras estaban en la reunión y había tal confusión que nadie entendía nada y la gente los veía como espirituales. En cambio el que enseñaba se sentía, ¿y ahora yo qué voy a decir, no? Yo no hablo en lenguas, simplemente hablo mi español. Yo me siento mal, mejor no hablo. Y empezaron a rebajar a las personas. Entonces Pablo lo que está haciendo acá es al revés. Él pone el don de lenguas al último y exalta el don de profecía acá, que es el don de enseñar, de predicar, porque dice, allí hay verdadera edificación. El que habla en lengua no edifica la iglesia, dice, sino edifica a sí mismo. Y de eso se va a tratar ahora los versículos 8 en adelante. Observen conmigo. Porque a esta es dada por el Espíritu, palabra de ¿qué? De sabiduría. A otros, palabra de ciencia según el mismo Espíritu o de conocimiento. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otros, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimientos de espíritu. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Ve que lo pone al último en la categoría de la lista. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo que Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo reparte en particular el don a los creyentes, pero lo hace como Él quiere. Si a mí me da 3, a ti te da 1, tú no eres menos importante que yo, sino que podemos complementar. Lo que tú tienes es lo que me falta a mí. Lo que a ti te falta es lo que yo tengo. Entonces debemos trabajar en unidad. La idea de los dones es de que trabajemos en unidad como iglesia. Si todos trabajamos para una sola cosa, y ahí él va a usar el ejemplo del cuerpo, por ejemplo, leamos versículo 2 en adelante. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos ¿qué? Bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aunque Pablo no va a tocar el tema del bautismo del Espíritu Santo, quiero mencionarlo porque esto también es otro problema grande que hay dentro de las iglesias. Y es por estas dos enseñanzas, hermanos, que hay muchas divisiones en las iglesias o en las denominaciones, ¿no? Por eso existen las iglesias, se llaman bautistas, otros se llaman alianza, otros se llaman pentecostales, otros se llaman carismáticos. Porque por estas dos clases de enseñanzas que ha sido mal interpretada durante la historia de la iglesia. Los dones espirituales y el bautismo del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña bien claro de que Pablo usa acá, dice, porque por un solo espíritu fuimos ¿qué? Todos bautizados en un cuerpo. Cuando yo acepté a Cristo Jesús, Dios me ha colocado dentro del cuerpo de Cristo. Yo ya pertenezco a Él. Y eso es el bautismo del Espíritu. Ningún lado encontramos de que tenemos que tener una experiencia de tener un bautismo del Espíritu Santo aparte de la salvación. Yo sé que hay grupos que practican eso, yo sé que hay épocas en la iglesia donde estaban enseñando estas cosas, pero la verdad es de que es algo que Dios hace y solamente Dios hace por medio de su Espíritu Santo. En el momento que fuiste salvo, Dios te tomó a ti
y te ha colocado dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo fue esa experiencia? Ni lo hemos sentido. Nadie supo de eso, pero Dios lo hizo. Por eso la salvación es algo eterna. Por eso es que no se puede hablar tan ligeramente de que, pecaste, entonces perdiste tu salvación. Por eso la salvación es algo seria al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es un acto que Dios hace. Te toma a ti y te pone dentro de Cristo. Y ahí vas a estar seguro para siempre. Eso es lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros hacemos el bautismo en agua, que es un paso de obediencia, es algo diferente. Pero el bautismo del Espíritu Santo es cuando Dios me toma a mí, que creí en Cristo, y me coloca dentro del cuerpo de su Hijo Jesucristo. Ahora, en ningún lado dice, bueno, primeramente tengo que aceptar a Cristo y después tengo que tener una experiencia del bautismo del Espíritu Santo, y eso se va a manifestar en hablar en lenguas y hacer milagros y hacer todas esas cosas que enseñan. Pablo usa el verbo pasado. Fuimos todos bautizados. ¿En qué? En un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, el Espíritu Santo es lo mismo para todos. Ahora, este Espíritu Santo es la que reparte los dones, es la que da dones. Dice en versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Digamos que tu cabeza pica, trata de rascarlo con tu cabeza mismo. Por ejemplo, ahorita la hermana acá, su ojo le pica, entonces ella está usando su dedo. Es que en la mente mandó señal al dedo y dice, dedo, mi ojo está picando, por favor, frégalo, frótalo. Entonces automáticamente la hermana hizo ¿qué? Así. Ahora, si imagínate, mi ojo me pica y yo quiero rasparle, quiero decir al pie, al dedo gordo, por favor, dedo gordo, rasca mi ojo. No puede, porque no está hecho para eso. ¿No es cierto? Por ejemplo, la hermana Belén, mira, está usando su mano para levantar sus lentes, ¿no? El hermano Montenegro para rascar su oído, su oreja, ¿no? Entonces cada uno necesitamos de los miembros que tenemos. Por eso tenemos dos manos, porque podemos hacer más cosas con dos manos. A veces una persona dice, ¿y por qué Dios me dio dos manos? ¿Por qué no me puso una mano acá en el medio y yo? Una sola mano. No se puede. Dios ha colocado los miembros para el cuerpo. Dios lo ha creado así. Tenemos dos pies para caminar más rápido, para correr, para hacer muchas cosas. Cada miembro en el cuerpo es necesario, ¿no?
Ahora, internamente dentro del cuerpo también hay miembros que necesitamos. Por ejemplo, si yo digo, no sé, siempre me duelen los riñones, ¿sabes qué? Los voy a sacar, yo no los necesito. ¿Vas a poder vivir? No, no vas a poder vivir, ¿no? Necesitas ahora que vi a Rona me acordé de los dientes. ¿Necesitas de los dientes, las muelas? Anda a masticar el seco de Jorgito, ¿no? Su seco que hace, ¿no? Esa carne así que a veces sale duro, ¿no? Y anda a masticarlo sin diente. No puedes, ¿no? Entonces las abuelitas sufren cuando ya no tienen, bueno, las abuelitas digo, ya cuando llegamos a los 40 y también parecemos abuelitos porque quedamos chimuelas, como dicen acá, ¿no? Sin muelas. Entonces, los dientes son necesarios, Dios los ha puesto ahí con un propósito. Los ojos son necesarios, las pestañas son necesarias, ¿no? Las cejas son necesarias, mujeres, las cejas son necesarias, ¿no? A veces veo las mujeres están yo me tiro una ceja y me duele hasta en el dedo gordo, y ellos paran enfrente del espejo y tiran pestaña todo. Por eso no pueden dormir bien después, porque se levantan como el búho, están después, porque se han sacado lo necesario para el sueño. Entonces cada miembro en el cuerpo es necesario. Yo no puedo decir al riñón, ¿sabe qué, riñón? Yo no te necesito, hoy día no te necesito, simplemente toma vacaciones. No puedo, lo necesito. Yo no puedo decir a mis rodillas, ¿sabe qué? Hoy día descansen, ya no doblen, porque hoy día quiero caminar sin usarles. No puedo, los necesito. De la misma forma en la iglesia, cada miembro es necesario. Ningún miembro es más importante que el otro. No es porque yo puedo hacer cosas con mi mano es más importante que mi cabeza. No, todo es necesario. La mano no funciona sin la cabeza, sin los pies. Todos los miembros son necesarios. De la misma forma está diciendo el apóstol acá, Dios ha colocado dones dentro de la iglesia y todos los dones son importantes. Ningún don es menor, inferior a otro, para que no haya desavenencia. Y los corintios estaban haciendo, no, yo tengo el don de lenguas, así que yo vengo acá y me pongo en el pedestal más alto. No, cuando hablamos de los dones no hay pedestales. Todos somos necesarios. El don que tú tienes, por más chiquito que parece, es necesario. Ahora, versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente, ¿qué? ¿Ve? Él va poniendo las prioridades. Apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos voltearon la lista. Luego, luego profetas. Lo tercero, maestro. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran y al último, los que tienen don de lenguas. Entonces, es decir, les está dando una cachetada, pero bien fuerte, por haber dañado todo el propósito de los dones dentro de la iglesia. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El don de sabiduría, ¿qué es? Es una capacidad dada de parte de Dios para poder entender la palabra oculta. Era un don que se usaba mucho en el comienzo de la iglesia. Ellos recibían revelación de Dios. Ellos tenían que entender que ese mensaje venía de Dios. Podían entender algunas palabras mucho más amplias que otros. Ese don todavía está en medio de nosotros, en el sentido de que hay algunas personas que entienden más rápido algunos conceptos. A mí me cuesta algunas cosas, a otra persona quizás no. Tiene más sabiduría que yo. El don de sabiduría es dada todavía a la iglesia, pero más aún en la parte de la palabra de Dios. Hay algunas personas que pueden agarrar una palabra, partirlo por letra y explicar cada letra que hay en una palabra. Hay otras que no pueden hacerlo.
Entonces, pero no tenemos que sentirnos mal. Qué importante que es la hermana Inés. La hermana Inés sí puede entender una palabra. Yo soy burro. No, no sos burro, ¿no? Ella tiene una capacidad mejor que yo y nos necesitamos. Porque a veces ella va muy en lo profundo y yo veo más general y si ella no ve lo general no puede explicar bien lo detallado. Entonces nos necesitamos para poder completar. El don de palabra, de ciencia o conocimiento también tenía mucho que ver con la era apostólica. Ellos tenían que saber la revelación de Dios. Ellos recibían la revelación de Dios, lo conocían y tenían que enseñarlo al pueblo de Dios o a la iglesia. Después habla de fe, ¿no? A otro fe por el mismo Espíritu. No es fe que ejercemos para la salvación, ni la fe del vivir diario. Es la capacidad de poder ver a Dios a través de dificultades, de circunstancias difíciles. Es a pesar de que cuando todos los hombres digan eso no va, esa persona tiene una fe en Dios que mira a Dios y dice, sí puede, las cosas van a salir. Es decir, esa persona puede ver más allá de la circunstancia. Ese es el don de fe. Y no todos lo tienen. Algunas personas ven, se me malogró la vida, ya no hay esperanza, pero otra persona te viene y te dice, mira, Dios quiere usar y Dios puede hacer de tu vida algo tremendo, y esa persona ve a Dios a través de estas dificultades. Ese es el don de fe que Pablo habla acá. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. En la época de los apóstoles era necesario ese don, ¿no? Y el don de sanidad era de que una persona podía tocar a la persona y sanarlo inmediatamente, totalmente, no por partes. O también el don de sanidad era de levantar a una persona de la muerte. Podía ir y tocar o orar y la persona se levantaba de los muertos. Hoy en día no hay eso. Yo no puedo ir al hermano Wellington y tocarlo y decir, hermano, eres sano, en el nombre de Jesús, clámalo, decláralo. No, él va a seguir siendo, al día siguiente va al doctor otra vez y le dice, hermano, todavía nada, ¿no? Por más que yo le grito, por más que yo le clamo en el nombre de Jesús, no tengo ese don, ya no hay esa capacidad. Yo no lo puedo sanar totalmente. Le puedo animar con esas palabras, sí, Dios te va a sanar, ten fe. Pero no tenemos esa capacidad. Era una capacidad dada a la época de los apóstoles para la confirmación. Ellos tenían que hacer sanidades, ellos tenían que hacer milagros. Y eso de milagros tiene mucho que ver con de sacar demonios, ¿no? Ellos tenían poder sobre los demonios, de mandarlos, de sacarlos de las personas. Y los demonios se sujetaban a ellos. Vaya a hacer eso hoy día. Y vas a ver, después en la iglesia de Hechos encontramos que otras personas querían hacer lo mismo, ¿no? Yo también soy Pablo, demonio sal, y el demonio le dijo, yo conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero tú no. Y lo agarró, ¿no? Y lo arrancó, lo arañó y todo, el hombre salió desnudo, salió. ¿Por qué? Porque no hay ese poder sobre los demás. No tenemos ese don de milagros ya hoy día. ¿Por qué? Porque ya el mensaje, la revelación de Dios ya fue confirmada, fundamentado por los apóstoles. Nosotros seguimos las enseñanzas, el fundamento que es Jesucristo, que los apóstoles pusieron para nosotros. El otro que dice, profecía. Profecía es uno de los dones más interesantes, ¿no? Porque siempre lo relacionamos con los profetas, aunque los profetas tenían el don de profecía, de poder decir, pero la profecía se basaba más en recibir la revelación de Dios y enseñarlo al pueblo, para exhortarlo, para animarlo, para corregir,
para hacer diferentes cosas con la palabra de Dios, para corregir pecados que había dentro del pueblo. Lo mismo es en la iglesia. Este sí es un don que todavía existe. Cada vez que yo enseño, cada vez que yo predico, por ejemplo, ahorita ¿qué estoy haciendo? Estoy profetizando. Profetizando no significa que estoy prediciendo el futuro. Eso no tenían mucho que ver con ellos. Aunque a veces ellos decían cosas que iban a suceder en el futuro, ellos mismos no entendían, simplemente estaban diciendo la revelación que estaban recibiendo de Dios. Así que los profetas no eran brujos, ¿no?, que podían ver el futuro. No, ellos hablaban del futuro porque era una revelación que recibían. Entonces nosotros también hablamos del Apocalipsis, estamos profetizando, Cristo va a venir. ¿Por qué? Porque es una revelación ya escrita en la palabra de Dios. Y yo hoy en día yo ya no recibo revelación directa de Dios. Mi revelación ya está escrita. De la palabra escrita voy estudiando y el Espíritu de Dios me va dando la sabiduría, el conocimiento que necesito para poder enseñarles a ustedes. Eso se llama profecía. Entonces, cuando hablamos de profecía, no piense, oye, no, es un profeta, qué don fuerte. No, es un don muy responsable, de mucha responsabilidad, porque lo que yo enseño, depende de lo que yo enseño, ustedes van a creer. Hay algunos de ustedes creen ciegamente al pastor y es peligroso. Tienen que escudriñar las escrituras. Tienen que ver si lo que el pastor dice en el púlpito va de acuerdo con la Biblia, y si es, lo acepto, y si no, deséchalo. Pero el don de profecía es un don que está vigente hasta este día. A otro, discernimiento de espíritus, ¿no? Era necesario ese don en la iglesia y es necesario. Hay personas que vienen con mala intención y hay personas en la iglesia que Dios les ha dado discernimiento de espíritu. Pueden saber, esta persona habla, pero hay un espíritu raro detrás de ellos. A veces yo escucho a algunos de ustedes me dicen, pastor, ten cuidado con esa persona porque me parece que esa persona no tiene buenas intenciones. Eso es el espíritu, el don de discernimiento de espíritu. Especialmente cuando vienen maestros, enseñadores y vienen a enseñar, esas personas que tienen el don de discernimiento, ellos están más atentos a estas clases de cosas. ¿Por qué? Porque Dios va a usar a ellos para protegernos, para proteger a su iglesia. Entonces, pero ellos no van a recibir una voz celestial. Dice, mira esa persona, cuidado. No, es por el Espíritu Santo que está en ellos, que les revela a ellos en ese momento, esa persona no está hablando bajo el Espíritu Santo. No todos tenemos ese discernimiento. A veces las mujeres, siempre bromeamos con las mujeres y decimos, ellos tienen el sexto sentido, ¿no? Es como que ellos tienen un discernimiento más allá de los hombres. Ellos pueden ver cosas diferentes que los hombres. Entonces, aparentemente es un don que las mujeres tienen, ¿no? Más aún si son creyentes, ¿no? El don espiritual es el don de discernimiento. Pero hay varones dentro de la iglesia que yo sé que tienen ese don también, ¿no? Pueden discernir los espíritus. A otros, diversos géneros de lenguas, ¿no? Entonces, lenguas era necesario. Las lenguas siempre han sido dado como señal para el incrédulo, para poder confirmar el mensaje de los apóstoles. Pero después no vemos que este don haya sido ejercitado en las siguientes iglesias. A propósito, el don de sanidad, el mismo apóstol tenía ese don, pero no lo pudo usar después que la revelación fue confirmada. Por ejemplo, él dice, a Tito lo dejé enfermo en Mileto, ¿no? Epafrodito casi perdía su vida. Si no fuese por la intervención de Dios, él dice el apóstol, él se hubiera muerto. Entonces él mismo no podía sanarlos. Más aún a Timoteo, que tenía problemas del estómago, él no podía venir y decir, Timoteo, yo soy apóstol, voy a poner mi mano sobre ti y sanarte. No, le dijo, toma vino, no, remedio, anda al doctor. Entonces, hoy en día Dios nos ha dado la bendición
aunque este don ya no existe, de poder tener doctores que tienen la sabiduría de poder discernir, de poder identificar qué es lo que nos pasa y aplicar el remedio necesario para poder prolongar nuestras vidas. Entonces ellos son personas que Dios ha puesto, no tanto creyentes como incrédulos. Entonces no podemos decir que ellos tienen el don de sanidad, no, ellos tienen la capacidad de poder ayudar en las enfermedades. Entonces lo mismo sucede con las lenguas, era necesario. Hoy en día en el mundo hay muchos idiomas, ¿no? Y a propósito, siempre el don de lenguas fue relacionado con idiomas, no son lenguas extrañas fuera de lo humano que las personas no entendían. El libro de Hechos nos relata que en esa asamblea había personas de diferentes nacionalidades y los apóstoles empezaron a hablar en los idiomas de ellos. No era que un idioma celestial de ángeles, ¿no? La próxima semana vamos a ver versículo 1, por ejemplo, del capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que significa eso. Los ángeles hablan un idioma diferente de nosotros. Vamos a ver cuando aparecían los ángeles, en qué idioma hablaban a las personas, ¿no? A veces los ángeles aparecen a nosotros y no sabes porque te hablan el mismo idioma. Entonces, ¿cómo podemos identificar eso? ¿Qué son las lenguas angélicas? Entonces, esa lengua, dice Pablo después, en el mismo capítulo 14 o 13, él dice, cuando venga lo perfecto, las lenguas cesarán, ¿no? ¿Y qué es lo que era lo perfecto? ¿Qué es lo que era incompleto? Porque la palabra es completo. Cuando venga lo completo o lo maduro, y eran las escrituras. Una vez que Dios reveló la última revelación a Juan, él dijo que sella la profecía, guárdala para muchos días, para mucho tiempo. Ya después de ahí ya no hubo más revelaciones, ya no era necesario más la revelación directa de parte de Dios para ser confirmada por medio de milagros, sanidades, lenguas y todo eso. Ya no había más necesidad de apóstoles porque ya la profecía fue dada por Dios completo hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Inclusive nos arrojó luz en la eternidad de lo que va a suceder. Entonces ya no hay más necesidad de revelación directa. Entonces las lenguas cesaron. Entonces yo ya no tengo la capacidad de poder empezar a hablar en chino ahorita. Ahora, si el Señor quiere, viene un grupo de chinos y no entiende español, de repente yo empiezo a hablar en chino. O tú, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, hay muchos de ustedes, yo sé que están estudiando el inglés. Eso ya no es el don de lenguas, ¿no? Porque van y lo estudian, lo pueden captar. Hay otros que estudian 3, 4, 6, 8 idiomas, tienen la capacidad de idiomas, entonces pueden estudiar diferentes idiomas hoy día. Entonces vemos de que Dios ha dado capacidades a las personas para poder entender un idioma, estudiarlo y llegar a dominar otro idioma que no sea mi idioma natal. En mi caso yo hablo ¿cuánto? 4 idiomas, ¿no? Yo puedo mezclar, yo iba a hacer una mezcla de idiomas hoy día. Yo dije, voy a mostrarles cómo se habla en lenguas hoy en día, pero lo voy a hacer algún día, ¿no? Y para que puedan ver cómo la gente puede engañarnos de mezclar varios idiomas y después meter aleluya atrás y parece que es hablar en lenguas. Es totalmente erróneo poder hacer esas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos esa capacidad de poder mezclar idiomas. Cuando nosotros hablamos, yo hablo ahora español, pero cuando yo hablo papiamento, yo mezclo. El papiamento está mezclado en diferentes idiomas, son una mezcla de 19 idiomas. Entonces realmente estamos hablando y las personas que están alrededor pueden, entiende esa palabra, entiende. ¿Por qué? Porque son palabras que hemos jalado de diferentes idiomas y lo hemos mezclado. ¿Os anda como Nemi Bon? Mira. Mi Bon mezcla palabra, Nando, vos anda y dice, aquí pasó la papia, ¿no? Sí. Ese era el don de lengua. Por ejemplo,
Ellos tenían la capacidad de poder hablar en otros idiomas sin haberlo estudiado. En cambio, yo lo estudié, ¿no? Pero era al momento, al instante que ellos hablaban ese idioma y lo hablaban perfectamente para que la persona pueda entender. Pero ¿qué hablaban ellos? Las maravillas de Dios. Entonces, esto era prácticamente el don de lenguas. Pero Pablo dice también, si uno viene a hablar en lenguas y no hay intérprete en la iglesia, entonces ¿qué tiene que hacer el que habla en lengua? Callarse, simplemente no hablar. ¿Por qué? Porque va a confundir, no va a edificar. El don de lenguas edifica a uno mismo. Yo puedo orar a Dios en papiamento y Dios me entiende perfectamente, pero tú no me entiendes. Entonces, ¿cómo vas a decir amén al último? Yo voy a decir en el nombre de Jesús, amén, amén. No puedes, porque no entendiste nada. El amén significa estoy de acuerdo contigo en lo que has pedido a Dios. Entonces, si dices amén, de repente he pedido a Dios, mátalo, deja que caiga un rayo sobre esa persona y tú dices amén, ¿no? ¿Por qué? Porque no entendiste. Entonces tenemos que tener cuidado en cuanto a esas cosas. Si no hay intérprete, entonces mejor que no hable. Pablo dice, yo hablo en muchas lenguas, pero yo prefiero hablar 5 palabras con mi sentido para que la gente se pueda edificar que 1000 palabras en lenguas y nadie se edifica. Simplemente para enorgullecerse, para decir, bueno, yo sí puedo. Y eso es lo que hacía la iglesia de Corinto. Empezaban a hablar en lenguas y el otro, después el otro hablaba más, y así la iglesia se convertía en una competencia de hablar en lenguas. Y Pablo dijo, basta con eso. Eso no es el propósito por lo cual Dios ha dado los dones espirituales. Tenemos que hacer todo en orden, decentemente. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, ese camino más excelente lo vamos a ver la próxima semana, empezando con el capítulo 13 y el capítulo 14. Son capítulos que él va hablando y va a demostrar de que Dios ha dado dones a la iglesia, una capacidad del Espíritu Santo a ti como creyente que ha sido puesto dentro del cuerpo de Cristo, te dio capacidad para poder servir. No solamente te dio un don, te dio un ministerio y te dio el poder para poder hacerlo. Entonces busquemos de hacerlo más excelente para Dios. Amén. Que Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a orar. Señor Dios, queremos darte gracias porque tú eres un Dios perfecto, un Dios de orden, un Dios que ha dejado la revelación tuya acá en tu palabra escrita para nosotros, un Dios que a través de los siglos fue protegiendo esta palabra escrita para que pudiese llegar hoy día a nuestras manos, para poder leerla, estudiarla, entenderla, aplicarla y enseñarla, para que esta cadena de enseñanza de tu palabra se pueda multiplicar. Has dado dones a tu iglesia para que podamos ser usados, para que puedan ser usados para glorificarte a ti y no a nosotros mismos, para exaltarte a ti y no a nosotros mismos. Señor Dios, perdónanos, porque muchas veces usamos nuestros dones de una forma egoísta para satisfacer nuestro orgullo personal, y eso es pecado. Y Señor Dios, en esta mañana queremos pedirte que hagas manifiesta, Señor, tu palabra. Muestra a tu iglesia, Señor, los dones que tenemos para que cada uno pueda estar en un ministerio desarrollando el don con todo el poder que tú mismo has dado a ellos para hacerlo. Señor Dios, en esta mañana, si hay personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, que pueden ellos conocerlo como el Salvador de su vida y pueden clamar y declararlo como el Señor de toda su vida, el Jesús que vino a este mundo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados, fue hecho pecado por nosotros para que nosotros pudiésemos tener justicia de Dios. Bendice tu pueblo en esta mañana, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tienen pregunta en cuanto a lo que hemos hablado, no dudes en venir y hacer tu pregunta, que me gustaría sentarte y no dejarte ir con las dudas, ¿ya? Para aclarar cualquier duda que puede haber quedado. Pero si no, la próxima semana vamos a continuar y vamos a ampliar estos temas más para que quede claro para todos.